Antrotopías. Antrotopía 17. Tiempo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Antrotopías. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, aunque parece cotidiano y sencillo, esconde una complejidad fascinante. El tema es el tiempo. El tiempo nos acompaña desde que nacemos. Lo medimos, lo organizamos, lo perdemos, lo ganamos. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es una medida universal? ¿Una construcción cultural? ¿O algo más profundo y simbólico? A lo largo de estos capítulos de Antrotopías he intentado que os acerquéis a la realidad que nos rodea con una mirada crítica, una mirada que desafíe lo que se ve a simple vista y que profundice más allá, para así entender todas las lógicas que operan en lo cotidiano. Pues el capítulo de hoy trata de eso, de profundizar en algo que siempre está ahí, que nos ha acompañado y que nos acompaña, como decía antes, desde que nacemos. Porque el tiempo, o mejor dicho, nuestra percepción del tiempo también es un fenómeno cultural. Muchos a lo mejor estáis pensando que se me está yendo la mano con esta afirmación, que el tiempo es lo que es esa incógnita en una fórmula física, que es algo universal y constante, que se puede medir y estudiar a través de la ciencia. No os digo que no, pero el tiempo es mucho más que eso. A eso me refiero con analizar la realidad desafiando lo convencional. Acompáñame en este capítulo a lo largo de un análisis distinto de algo tan presente como el tiempo. El tiempo, aunque parezca algo universal, es experimentado y conceptualizado de una manera única por cada cultura. Se vuelve algo particular, algo a lo que tenemos que acercarnos también desde una perspectiva relativa. Mi tiempo, y esto lo tengo aquí en mis notas entrecomillado, no es igual a tu tiempo. Hoy vamos a ver cómo la antropología ha tratado el tema del tiempo, empezando desde una perspectiva simbólica. Aquí vamos a hablar de uno de los conceptos clave de este capítulo, el de cronotopo. Ya veréis cómo este concepto nos puede ayudar a acercarnos a la realidad desde una perspectiva muy distinta, que nos puede ayudar a despertar esa mirada crítica. Una vez entendida esa dimensión cultural del tiempo, veremos cómo otras culturas se acercan a ello, sobre todo cómo analizan y cómo miden el tiempo. ¿Hay otras formas de medir o de percibir el tiempo? Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tiene de particular nuestra forma, entendiendo nuestra forma como algo occidental y etnocéntrico de medir el tiempo? Si te parece interesante, acompáñame a lo largo de este capítulo para responder a estas y otras preguntas sobre el tiempo. Empezamos. Bueno, pues comencemos este capítulo adentrándonos en el concepto de tiempo desde la perspectiva de la antropología simbólica. Hasta ahora seguramente pensabas que el tiempo es algo universal, algo que todos compartimos y medimos de la misma manera, algo que no tiene interpretación, pero la realidad es mucho más compleja. Para la antropología simbólica el tiempo no es solo una medida objetiva como los segundos, los minutos o las horas. Es también un símbolo, es una construcción cultural cargada de significado. Piensa en esto, cuando decimos que el tiempo vuela o que el tiempo se detuvo,
no estamos haciendo una medida exacta. Estamos hablando de una experiencia subjetiva, de cómo sentimos el tiempo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, cuando estás disfrutando de una buena comida con amigos o bailando en una discoteca o cantando junto a tu grupo favorito en un concierto, el tiempo parece que pasa volando. Pero cuando estás esperando en una fila interminable, cada minuto se siente como una eternidad. Esto nos muestra que el tiempo no es solo algo que medimos con relojes, sino algo que vivimos y experimentamos de manera única. Y aquí es donde entra el concepto de cronotopo, un término acuñado por el filósofo Mikhail Bakhtin. Los cronotopos son esas unidades indivisibles de tiempo y espacio que definen nuestra experiencia del mundo. Por ahora quiero que te quedes con eso, con que un cronotopo es eso en lo que el tiempo y el espacio se unen en una experiencia personal. No tienen sentido lo uno sin lo otro. Para entenderlo mejor, imagina un cronotopo como una escena de una película. No solo incluye el lugar donde ocurre la acción, sino también el momento en que ocurre. Por ejemplo, el cronotopo de un camino no es solo el espacio físico del camino, sino también el tiempo que se tarda en recorrerlo, las historias que ocurren en él y los significados que les damos. Sé que no es un concepto fácil porque es muy abstracto, pero ¿cómo se ven los cronotopos en nuestra vida cotidiana? Lo que quiero es daros ejemplos actuales para poder entender y encontrarlos en nuestro día a día, porque los cronotopos nos rodean y ahora vais a entender el porqué. Como os decía, los cronotopos están por todas partes, aunque no siempre los reconozcamos como tales. Son esos momentos y lugares que están cargados de significado, que nos transportan a una experiencia específica y que en muchos casos definen cómo nos relacionamos con el tiempo y con el espacio. Imagina un gimnasio. No es solo un lugar con máquinas y pesas. Es un espacio donde el tiempo se mide en repeticiones, en series o en metas personales. El cronotopo del gimnasio está definido por una idea de superación, de esfuerzo constante y de transformación física. Cuando entras en un gimnasio no solo estás en un lugar, estás en un momento de la vida donde decides, invertir en tu salud, en tu cuerpo o en tu bienestar. El tiempo aquí no es lineal, se mide en progreso, en pequeños logros, en concepciones estéticas del cuerpo, en modelos hegemónicos de género. ¿Te acuerdas de Montoya? Bueno, un gimnasio, si lo analizas como un cronotopo, de repente se vuelve algo mucho más complejo que un simple espacio. Ahí es a donde quiero que llegues entendiendo este concepto. Venga, vamos a ver más ejemplos. A ver, por ejemplo, las redes sociales son otro cronotopo y además fascinante. No son solo un espacio virtual, son un lugar donde el tiempo parece acelerarse. Los me gusta, los comentarios y las historias que desaparecen en 24 horas crean una sensación de urgencia y de presente continuo. Porque cuando hablamos de espacio, no siempre hablamos de espacio físico, también hay espacios virtuales.
Cuando entras en Instagram o en TikTok, no solo estás en una plataforma digital, estás en un flujo constante de información, donde el tiempo se mide en segundos de atención y en la velocidad con la que consumes contenido. Este cronotopo refleja cómo el mundo digital ha transformado nuestra relación con el tiempo, convirtiéndolo en algo efímero y fugaz, y cómo estos espacios virtuales están cambiando nuestra relación con los espacios reales. No soy muy amigo de las oposiciones binarias, de definir las cosas en pares opuestos, pero aquí creo que ayuda mucho analizar las redes sociales como un cronotopo porque nos puede ayudar a entender muchas cosas de las que pasan lo virtual enfrente de lo real y cómo las formas normales de relación y construcción de discursos en las redes sociales están inundando el mundo real. Sobre esto, si os acordáis, ya estuvimos hablando en el capítulo de la memificación de la sociedad. Por poner un ejemplo relacionado con este punto, y últimamente es que siempre pongo ejemplos sobre Trump, pero es que todos los días hace algo que es digno de estudio. Bueno, pues hace poco seguramente visteis el vídeo que compartió sobre sus planes, otra palabra que también tengo entrecomillada, sobre convertir la franja de Gaza en una especie de resort. Un vídeo en el que se veía a Musk caminando por la playa mientras llovían dólares, o a Trump y Netanyahu disfrutando de un cóctel en la playa. Me ahorraré los juicios de valor sobre el vídeo. Voy al tema. Analiza este vídeo como un cronotopo, pero no como un cronotopo actual, sino como un cronotopo futuro. Los cronotopos también se usan para resignificar espacios. ¿Ves cómo intenta que pienses en ese espacio de una forma distinta? ¿Ves cómo el tiempo es indisoluble al espacio? El tiempo que también se resignifica en un tiempo futuro, en un tiempo próspero. Ya lo dice la letra de la canción que acompaña al vídeo. No sería lo mismo en otro espacio y en otro momento, porque, aunque ese momento sea futuro. Cuando empiezas a estudiar antropología y te topas con este concepto de cronotopo, te quedas un poco noqueado. No es un concepto fácil, pero cuando lo entiendes es una herramienta súper útil para analizar lo que pasa. Te ayuda a ver más allá del espacio, a entender cómo se vincula de una forma indisoluble con el tiempo y sobre todo con esa experiencia única que definen a ambos. A mí por lo menos me resulta muy útil cuando me acerco a analizar algo que está ocurriendo. ¿Te parece a ti también útil? Vamos a seguir con algún ejemplo más. Un aeropuerto, por ejemplo, es más que un lugar donde tomas un avión. Es un espacio de transición, de espera, de movimiento. El cronotopo del aeropuerto está definido por la idea del viaje, del camino, por la conexión entre mundos. Cuando estás en un aeropuerto, no solo estás en un lugar, estás en un momento de tu vida donde te preparas para dejar algo atrás y abrirte a algo nuevo. O estás esperando a ver a una persona que hacía tiempo que no veías. O bueno, a lo mejor estás esperando a ver a una persona que no tienes ganas de ver. También puede ser. El tiempo aquí se mide en horarios de vuelo, en escalas, en la anticipación de lo que está por venir. ¿Veis? Al final no es solo un espacio. Es un espacio, un tiempo. Y aparte ese tiempo no son minutos, no son horas, no es esa constante física que os comentaba antes. Es algo completamente distinto y esa unión entre el espacio y el tiempo están haciendo toda una experiencia única. Ahí está la clave de entender y de ver los cronotopos que nos rodean.
Un hospital no es solo un edificio con consultas y con camas. Es un espacio donde el tiempo se vive de una manera intensa y emocional. Lo voy a decir desde el punto de vista de un paciente, porque desde un punto de vista de un profesional es un cronotopo completamente distinto. El cronotopo del hospital está definido por la espera, por la incertidumbre y en muchos casos por la esperanza. Y de nuevo, cuando entras en un hospital, no entras en un lugar. Estás en un momento de tu vida donde el tiempo se detiene o se acelera. Cada minuto cuenta o cada decisión es crucial y cada momento está cargado de emociones profundas. Puede ser que vayas a recoger un resultado que estabas esperando, que ese resultado sea bueno, que ese resultado sea malo. Si os fijáis, el tiempo y el espacio están construyendo una realidad indisoluble. Y aparte, en lo que nos une a este capítulo, el tiempo se mide en algo completamente distinto. ¿Os acordáis de la pandemia? Los que me escucháis fuera de España, a lo mejor no conectaréis tanto con este ejemplo que voy a dar, pero seguro que encontráis algún otro que os sirve en este mismo contexto. Durante el confinamiento, aquí en España, ese confinamiento que vivimos durante meses, se popularizó el salir al balcón de las casas al balcón, al jardín, sobre las 8 de la tarde a aplaudir. Aquí veis muy claro el cronotopo. Era un espacio muy definido en un tiempo muy definido, que cargaban de significado ese binomio. Si analizamos esto desde el punto de vista de un cronotopo, podemos ver la tremenda complejidad de todo lo que estaba ocurriendo allí. Primero era un ritual que nos ayudaba a marcar la ciclicidad del día. Antes eso estaba marcado por nuestros eventos diarios. Íbamos a trabajar con un horario, luego recogíamos a nuestros hijos del colegio o íbamos al gimnasio a una hora. Todo eso ya no estaba en nuestra vida y necesitábamos algo que marcase ese transcurrir del tiempo. Además, era una forma de socializar. Salíamos al espacio público, que en ese momento eran los balcones o los jardines, y nos comunicábamos con los demás. Era una forma de salir del aislamiento, de abrirnos a lo social. Ese espacio y las acciones que se realizaban en él estaban cargadas de significado. Aplausos para agradecer la labor de los sanitarios o incluso para felicitarnos de haber resistido un día más. Algunos ponían música para animar a los demás. Nosotros teníamos unos vecinos que salían disfrazados, con un disfraz diferente cada día. Había gente que hacía ruido con cacerolas para quejarse de la gestión política. ¿Veis la cantidad de experiencias y significados que se ponían en marcha en ese momento y en ese espacio concreto? Lo importante es que entendamos que esas vivencias eran únicas para cada uno y por tanto, cuando nos acercamos a ellas, lo tenemos que hacer desde el relativismo. A mí particularmente durante la pandemia yo estaba estudiando la asignatura de antropología simbólica y era cuando estaba estudiando este concepto de cronotopo y me cambió la vida. Yo digo que fue mi despertar a la antropología porque de repente veía el mundo que me rodeaba de una forma completamente diferente, llena de matices, de historias particulares y de significados diversos. La verdad es que fue un momento catártico para mí y por eso quiero compartirlo con vosotros en este podcast, para que de algún modo podáis sentir lo maravilloso de ver lo complejo de nuestro día a día con otros ojos, con una mirada abierta. Pero bueno, ya me he vuelto a ir por las ramas. Venga, vuelvo al tema. Un último ejemplo. Un espacio de coworking, que no es más que un lugar donde la gente trabaja.
es un espacio donde el tiempo y el espacio se redefinen también. El cronotopo del coworking está definido por la flexibilidad, por la colaboración y por cierta búsqueda de un equilibrio entre lo profesional y lo personal. Cuando estás en un coworking no estás en un lugar, estás en un momento donde el tiempo se mide en proyectos, en reuniones, en esa búsqueda del equilibrio entre el trabajo y lo personal. Este cronotopo refleja cómo el mundo laboral ha cambiado en la era digital. No quiero idealizar estos espacios ni estas nuevas formas de trabajar porque pueden encerrar lógicas devastadoras. Pero quiero que veáis cómo los cronotopos nos rodean y que pararse y analizar las situaciones desde un punto de vista distinto nos puede ayudar a detectar un montón de matices que a lo mejor se nos escapaban. Con todos estos ejemplos, lo que quiero es que veas que un cronotopo no es algo teórico, que es parte de nuestra vida cotidiana. El cronotopo, entenderlo, nos ayuda a entender cómo el tiempo y el espacio se entrelazan para crear experiencias únicas y, sobre todo, significativas. Y ahí está la belleza, podríamos decir, de entender el concepto. Entenderlo nos permite ver que el tiempo no es algo abstracto, sino que es algo que construimos y vivimos en cada momento. Al reconocer los cronotopos que definen nuestra experiencia, podemos empezar a cuestionar las narrativas que damos por sentado y a imaginar nuevas formas de relacionarnos con el tiempo y con el espacio. Porque ahora que entendemos qué es un cronotopo, o bueno, espero que lo entendáis con todos los ejemplos que os he estado dando, os lanzo una pregunta. ¿Cómo influyen esos cronotopos en nuestra forma de entender el mundo? Porque al final nuestra experiencia del tiempo no es algo tampoco personal, está moldeada por las narrativas y los símbolos que compartimos como sociedad. Al entender los cronotopos que definen nuestra experiencia del tiempo, podemos empezar a cuestionar, como os decía, las narrativas que damos por sentado y a pensar en nuevas formas de relacionarnos con el tiempo. Me gustaría invitaros a desarrollar una mirada crítica hacia las narrativas que dan forma a nuestra experiencia del tiempo y del espacio. Porque aunque los cronotopos nos ayudan a dar sentido a nuestra realidad, también pueden ser utilizados para moldear nuestras percepciones, nuestras emociones y quizá en última instancia nuestras decisiones. Los cronotopos no son solo una forma de organizar el tiempo y el espacio, son también una forma de construir realidad. Cada vez que entramos en un cronotopo, estamos aceptando una narrativa específica sobre cómo deben de ser las cosas. Venga, vamos a por un ejemplo. Piensa en el cronotopo de un centro comercial, porque sí, también es un cronotopo. No es solo un lugar donde compramos cosas, es un espacio diseñado para hacernos sentir que necesitamos más, que siempre hay algo nuevo que adquirir. El tiempo aquí se mide en ofertas, en temporadas de rebajas, en la promesa de que la felicidad está a solo una compra de distancia. Este cronotopo no es neutral, está diseñado para influir en nuestro comportamiento, para hacernos consumir más y para crear una sensación de urgencia que no siempre es real. Pero los cronotopos no solo se limitan a los espacios comerciales, también pueden ser utilizados en ámbitos políticos, mediáticos y sociales para manipular nuestras percepciones y emociones.
Venga, vamos con un ejemplo de esto último. Vamos a analizar el cronotopo de un discurso político. Piensa en una rueda de prensa de un político que hayas visto últimamente. No es solo un momento en el que una persona habla, es un espacio-tiempo diseñado para crear una narrativa específica. Esa persona en cuestión puede usar un escenario grandioso, incluso, pues no sé, poner una música emotiva o utilizar un lenguaje cargado de simbolismo para crear una sensación de urgencia, de crisis o de esperanza. Este cronotopo no es inocente, está diseñado para influir en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Nos hace sentir que estamos en un momento crucial, que podemos o que debemos actuar de cierta manera o que debemos apoyar ciertas políticas. Los medios de comunicación son otro ámbito donde los cronotopos pueden ser utilizados como herramientas de manipulación. Piensa en el cronotopo de las noticias, estas que dan todos los días en televisión o en algún medio digital que consultes. No es solo un programa donde se informa sobre lo que ocurre en el mundo, es un espacio-tiempo, de nuevo. Siempre acordaros de que un cronotopo es una unión entre el espacio y el tiempo, que está diseñado para crear una narrativa específica. Las noticias se presentan en un orden determinado, con un lenguaje y unas imágenes que buscan captar nuestra atención y generar una reacción emocional. Y de nuevo, este cronotopo no es neutral. Está diseñado para influir en nuestra percepción de la realidad, para hacernos sentir pues miedo, indignación o esperanza, dependiendo de lo que se quiera transmitir. Pensar en, pues no sé, qué pasa mucho, si veis la televisión, qué pasa mucho en la televisión, pues que hay anuncios. Pensar en el mundo del marketing, ¿cómo construye esos cronotopos? A donde quiero llegar, y creo que ahí está la clave, es que, que los cronotopos se pueden utilizar para manipularnos. Pero bueno, también tenemos que entender que si podemos librarnos de esa manipulación si aprendemos a reconocerlos y sobre todo a cuestionarlos. Por ejemplo, cuando entras en ese centro comercial puedes preguntarte, ¿realmente necesito esto? ¿O estoy siendo influenciado por ese cronotopo del consumo? Cuando ves ese discurso político o las noticias, puedes preguntarte, ¿qué narrativa se está construyendo aquí? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con todo esto? Entendiendo los cronotopos y pues entrenándonos para verlos en nuestro día a día, podemos desarrollar una mirada crítica y podemos empezar a tomar el control sobre nuestras propias narrativas y a decidir cómo queremos vivir nuestro tiempo y nuestro espacio. Porque al final los cronotopos no son solo algo que nos definen, son algo que podemos redefinir. Y al hacerlo podemos empezar a construir una realidad más consciente, más crítica, incluso podría decir más libre. Bueno, pues ahora entendemos cómo el tiempo se vincula con el espacio y con la experiencia a través del cronotopo. Hemos visto muchos ejemplos de ello y sobre todo hemos visto que los cronotopos son una herramienta de análisis de la realidad, pero también una herramienta de manipulación ante la que podemos despertar nuestra mirada crítica. Todo esto os lo quiero contar porque quiero que desterréis esa idea de que el tiempo es algo universal y fijo. Es algo sobre lo que construimos significados y a lo que nos tenemos que acercar desde un punto de vista de lo relativo.
Pues para ayudar con esa mirada relativa que os estoy diciendo, porque claro, entender que el tiempo ya no es algo universal y ya no es algo fijo, pues nos deja un poco descolocados, ¿no? O quizá puedes decir que me estoy volviendo loco y que con esto de la antropología pues estoy yendo un poco más, demasiado, ¿no? Demasiado allá, ¿no? Pero bueno, quiero que me gustaría hacer un repaso con vosotros de nuestra forma de medir el tiempo para nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de una cultura occidental, europea. El tiempo es algo lineal. El pasado está detrás y el futuro queda al frente. El pasado es algo a lo que no se puede volver. Pero, y ahí está esa mirada crítica, ¿alguna vez te has planteado si eso es así en todo el mundo? Si otras culturas miden el tiempo de otra forma, ¿existen otras formas de entender y organizar el tiempo que sean radicalmente diferentes a las nuestras? Porque aunque el calendario gregoriano que usamos en Occidente nos puede parecer algo universal, la realidad es que hay muchas formas de medir el tiempo, cada una con su propia lógica y con su propio significado. Para los mayas, por ejemplo, el tiempo no era una línea recta que avanzaba hacia el futuro, sino que era un ciclo que se repetía una y otra vez. Los mayas tenían varios calendarios. Uno de los más conocidos era un calendario sagrado de unos 260 días que combinaba 20 días con 13 números. Este calendario no solo medía el tiempo, sino que también estaba ligado a rituales, a ceremonias y a predicciones astrológicas. Para los mayas el tiempo no era algo que se perdía o se aprovechaba, era algo que fluía en ciclos, conectado el pasado, conectando el presente y conectando el futuro. Esta visión del tiempo nos invita a pensar que en nuestras propias vidas como ciclos y repeticiones, que no deja de distar. Piensa en las estaciones de cada año, en esas fiestas. Ahora, por ejemplo, yo vivo en Valencia y se acercan las fallas. Cada año se repiten, nos ayudan a celebrar esos ciclos. Bueno, otra forma de entender el mundo pues podría ser la que utiliza la cultura aymara, que es un pueblo indígena de los Andes. Para los aymaras el tiempo no avanza en línea recta, sino que lo hace en espiral. En la cosmovisión aymara, el pasado está delante de nosotros, porque es algo que ya conocemos y que podemos ver claramente. Y el futuro, en cambio, está detrás, porque es algo desconocido y que no podemos ver. Esta idea desafía completamente nuestra forma occidental de entender el tiempo, donde el futuro está siempre delante. Con este ejemplo y este enfoque, lo que me gustaría es invitaros a reflexionar sobre nuestras propias percepciones del tiempo y cómo están condicionadas por nuestra cultura. ¿Qué pasaría si en lugar de correr hacia el futuro nos detuviésemos a mirar el pasado como algo que está siempre ahí? Venga, otro ejemplo. Vamos a hablar del Ártico, de los Inuit, que tienen una relación con el tiempo mucho más flexible y menos estructurada que la nuestra. Para ellos el tiempo no se mide en horas o en minutos, sino en eventos y en actividades. Por ejemplo, en lugar de decir nos vemos a las 3 de la tarde, un inuit podría decir que nos vemos cuando salga el sol o cuando termine de pescar. Esta forma de medir el tiempo está profundamente conectada con la naturaleza y con las necesidades del momento. Este enfoque nos puede recordar que el tiempo no tiene por qué ser algo rígido y controlado.
A veces dejar que el tiempo fluya de manera natural puede ser una forma de reconectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Con todos estos ejemplos, lo que quiero que percibáis, porque al final es una cuestión ya más de entender, es de percibir, es que el tiempo no es algo universal, sino que cada cultura lo entiende y lo mide de una manera distinta. Y aparte, esa forma de entenderlo condiciona muchas de las vivencias de la gente que vive, por así decirlo, esa cultura. Al explorar estas diferentes formas de medir el tiempo, no solo ampliamos nuestra comprensión del mundo, sino que también cuestionamos nuestras propias percepciones y prejuicios. Porque, como ya os he dicho antes, el tiempo no es algo que medimos con relojes o con calendarios, es algo que vivimos, que sentimos y que construimos en cada momento. Y esto me lleva a plantearos la última cuestión del capítulo. ¿Por qué nosotros medimos el tiempo como lo medimos? ¿Por qué no lo medimos como los inuit, por ejemplo, de una forma menos estructurada? Pues aquí vuelvo a uno de mis puntos de referencia y de mis temas favoritos, el capitalismo. Acordaros que aunque el tiempo es algo que todos compartimos, la forma en la que lo vivimos y lo organizamos está profundamente influenciada por nuestra cultura y por el sistema económico en el que vivimos. Y bajo el capitalismo, el tiempo se ha convertido en algo muy distinto a lo que ahora era en otras épocas o puede ser en otras culturas. Para entender cómo el capitalismo ha transformado nuestra relación con el tiempo, tenemos que remontarnos a la revolución industrial, al siglo XVIII. Fue en ese periodo cuando el reloj se convirtió en una herramienta fundamental para organizar la vida laboral y posteriormente la vida de todos nosotros. Antes de la industrialización, el tiempo se medía de una manera más flexible, estaba más ligado a los ciclos naturales, como el amanecer o el atardecer. Pero con la llegada de las fábricas, el tiempo se volvió algo que había que controlar y optimizar. Los trabajadores ya no trabajaban hasta que terminaran la tarea, sino que trabajaban horas exactas, marcadas por el sonido de una sirena en la fábrica. El reloj no solo medía el tiempo, sino que lo convertía en mercancía. El tiempo ya no era algo que se vivía, sino algo que se vendía y se compraba. Y esta idea sigue vigente hoy en día, cuando hablamos de gestionar el tiempo o de invertir tu tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo te acercas al tiempo que inviertes, gastas? No sé qué verbo podrías utilizar escuchando este podcast. Fíjate cómo ese tiempo que dedicas a escucharme, hay muchas veces que lo puedes pensar en una inversión, en un gasto, en una pérdida también de tiempo. Eso a lo mejor te puede ayudar a pensar cómo estamos condicionados por esa concepción del tiempo como mercancía. Bajo el capitalismo, el tiempo se divide en dos categorías, el tiempo productivo y el tiempo libre. El tiempo productivo es aquel que dedicamos al trabajo, a generar ingresos y a contribuir a la economía. Pero bueno, también puede ser a producir conocimiento o a invertir en nuestro bienestar. En cambio, el tiempo libre es aquel que dedicamos al ocio, al descanso o a nuestras relaciones personales. Piensa un poco en cómo organizas tu día. Probablemente divides el tiempo entre horas de trabajo, horas de descanso y horas de ocio. Pero, ¿quién decide
cuánto tiempo dedicas a cada cosa. ¿Y qué pasa cuando el trabajo invade tu tiempo libre? O cuando el tiempo libre se convierte en una forma más de consumo. Esta división que hacemos entre tiempo libre y tiempo productivo no es natural, es una construcción del capitalismo. Aunque parece que tenemos más tiempo libre que nunca, en realidad ese tiempo está cada vez más colonizado por el trabajo, por las redes sociales o por el consumo, sobre todo por esa idea de hacer productivo nuestro tiempo. Aquí en España se ha abierto un debate sobre la reducción de la jornada laboral. Ahora mismo trabajamos 40 horas a la semana y se quiere reducir a 37 horas y media. Creo que es un contexto extraordinario para que reflexionemos sobre esto que estoy comentando. Antes he comentado una cosa, por ejemplo, ahora que puedes estar más sensible con esa consideración del tiempo como mercancía a la que nos ha guiado el capitalismo, piensa en la expresión perder el tiempo. Puedes estar acostado en el sofá sin hacer nada, descansando o mirando la televisión, sin hacer nada, vamos. Seguro que piensas, estoy perdiendo el tiempo. Ahora analízalo bajo la idea del tiempo productivo. Claro, estás perdiendo el tiempo porque no estás haciendo nada de provecho, podríamos decir. Nada que se podría considerar como productivo. No estás trabajando o no estás estudiando o incluso no estás tomando algo con tus amigos. No estás produciendo capital si lo piensas en el contexto del trabajo, o no estás produciendo conocimiento si piensas o lo comparas con el tiempo que podrías estar estudiando, o no estás produciendo vivencias si lo comparas con el tiempo que pasas con tus amigos. Pero ahora, pues me gustaría preguntarte, ¿descansar y parar es realmente perder el tiempo? ¿Cómo de influenciada está esa concepción del tiempo por el capitalismo? En la era digital, nuestra relación con el tiempo se ha vuelto cada vez más compleja. Las redes sociales, los correos electrónicos, las notificaciones constantes han creado una sensación de urgencia y de presente continuo, donde el tiempo parece acelerarse. Por ejemplo, piensa cómo usas tu teléfono. Cada notificación te exige una respuesta inmediata. Cada historia de Instagram desaparece en 24 horas. Cada post de una red social parece que tiene una vida útil de unos pocos minutos. Este flujo constante de información nos hace sentir que nunca tenemos suficiente tiempo, que siempre estamos corriendo detrás de algo. Esta aceleración del tiempo no es casual, es una forma más de mantenernos productivos y mantenernos o convertirnos en consumidores. Bajo el capitalismo, el tiempo no es solo una mercancía, es un recurso que hay que explotar al máximo. Pero bueno, no todo está perdido. Aunque el capitalismo ha transformado nuestra relación con el tiempo, también hay formas de resistir o de reclamar nuestro tiempo como algo propio. Por ejemplo, movimientos como el slow living o la desconexión digital nos invitan a recuperar el control sobre nuestro tiempo, a vivir de una manera más consciente y a priorizar lo que realmente importa. Porque acordaros, al final el tiempo no es algo que medimos con relojes y calendarios. Por lo menos no solo es eso, es algo que vivimos, que sentimos y que construimos en cada momento. Y aunque el capitalismo ha intentado convertirlo en mercancía, siempre podemos recordar que el tiempo es nuestro y que tenemos el poder de decidir cómo vivirlo y de definir incluso las concepciones que creamos alrededor del tiempo. Piensa un poco en esto que antes te comentaba, en el tiempo que pasas escuchando este capítulo.
¿Cómo lo calificarías? ¿Es tiempo productivo? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Es un cronotopo? ¿Crees que todos los que escuchan este capítulo lo hacen igual que tú? ¿Ves? Hay muchas formas de pensar en el tiempo y eso es a lo que quería compartir contigo en este capítulo, invitarte a pensar en el tiempo como algo más que una colección de segundos que pasan sin más. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus conocidos, con la gente que pienses que le pueda interesar. Como siempre, gracias por estar ahí. Hoy especialmente te agradezco tu tiempo, ese tiempo que inviertes en escucharme. Gracias. Nos escuchamos en la próxima Antro.